Vamos a orar. Permítame guiar en oración. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más para alinearnos, Señor. Alinearnos con lo que dice tu Escritura y también con lo que dice la historia. Ayúdanos a que nuestra fe esté fundamentada en hechos reales, Señor. Y que la historia bíblica deje de ser ficción en nuestras vidas, aprendiendo a estudiar la Biblia de forma sistemática, Señor. Ayúdanos a estudiar de forma temática siempre y cuando aprendamos primero la forma sistemática, Señor, en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Ayúdanos a tener esa disciplina por lo menos un año, Señor. Un año de aprendizaje disciplinado, Señor, en tu palabra para que se nos revele la verdad. Ayúdanos, Señor, a invertir ese tiempo y danos, Señor, también sabiduría. Te pedimos sabiduría, Señor. Y en Cristo, Señor, nos paramos para decirte, Señor, henos aquí para aprender un día más de tu bendita palabra. Ayúdanos a aprender sin tendencias de ningún tipo, Señor. Y especialmente a mí, ayúdame a que lo que hable, Señor, realmente sea tu palabra. Y si hay algo que yo diga que no corresponde a tu palabra, pone en mis hermanos esa habilidad como cuando se come un pescado, Señor. Que desechen los huesos, que desechen lo que no es digerible, pero que llegue a ellos la semilla pura de tu palabra. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Buenísimo, hermanos queridos. Voy a empezar poniendo mute. Prestemos atención. Esta enseñanza estoy seguro que va a ser de gran bendición. Vamos a enfocarnos en la historia de Abraham. Esta es la sesión número 3. Sesión número 3. Está pasando rápido este curso intensivo, pero estoy seguro que va a ser de gran bendición cuando usted termine toda esta enseñanza. Así que nos vamos directamente a la enseñanza del día de hoy. Mira, me entré a otra enseñanza. Acá estamos, es esta. Muy bien. Vamos a ver no desde el principio directamente, sino simplemente el repaso que acostumbramos. Cosas importantes, no necesitan sacar foto para nada. Ahora yo les digo desde qué momento se necesitan ya las fotos. Ok, permítame. Nunca olvidemos que todo comienza con la creación, y en la creación Dios tuvo que probar al hombre. El amor debe ser probado. No crea en amores que no son probados. El amor del hombre tuvo que ser probado, la libertad del hombre tuvo que ser probada, y para eso el Señor usó como un instrumento al adversario o a la serpiente, o en este caso la serpiente antigua, colocando en el jardín del Edén dos opciones. Una opción que tiene que ver con la mezcla y una opción que tiene que ver con la pureza. En otras palabras, la opción de la mezcla nos lleva a la muerte y la opción de la pureza nos lleva a la vida. Ese es el principio de las elecciones de Dios. Dios siempre te va a decir, escoge hoy vida o muerte, maldición o bendición. Eso es lo que tú tienes que decidir. Dios no está presionando absolutamente a nadie a seguirle a él. El Señor te da la elección a ti. Es lo mismo como muchos dicen, Dios envía personas al infierno. No, cada uno decide ir allá. Cada uno decide. No es Dios quien hace eso. Así que si nosotros rechazamos el árbol de la vida, estamos eligiendo nuestro destino. ¿Ok? Eso hemos hablado al principio, y también hemos hablado que nosotros, si queremos resolver los problemas de nuestros problemas, como con nuestra propia sabiduría, o sea, es decir, con el humanismo, con la sabiduría del hombre, lo único que vamos a hacer es cubrir nuestra apariencia. Eso es lo que hace una religión, cubre tu apariencia, te da cara de santo, pero el Señor quiere un corazón de santo. Es diferente. Ese es un trabajo en el interior. Y Dios nos dio la manera tiene que ver con morir. Alguien tiene que morir. Y en este caso Dios quiere que nosotros
aprendamos a tomar nuestra cruz y morir, como lo hizo justamente Yeshua. La base del rescate de Dios, entonces, tiene que ver con preguntas. El Señor hace preguntas. Sus preguntas tienen que ver con ¿dónde estás? Esta pregunta no es ubicación física, sino es una ubicación en referencia a dónde te ubicas en base a sus instrucciones. ¿Dónde estás? La siguiente pregunta tiene que ver con buscar un responsable. O sea, ¿quién te ha dicho? ¿Acaso has comido? O sea, Dios quiere que seamos responsables de nuestros actos. Y finalmente, Dios quiere que estemos prácticamente conscientes de lo que hemos hecho. Entonces, de ahí Dios nos quiere llevar justamente al camino del rescate. ¿Ok? Hay esperanza, como habíamos dicho, para todos los que estamos con vida y con una buena actitud. Pero si tú estás con vida, pero no tienes una buena actitud, de nada sirve. Es necesario entender eso. Necesitamos tener una buena actitud, por lo menos la actitud de aquellos que investigan y no se tragan todas las cosas. No se tragan todo lo que te dicen las personas, incluido yo, sino que tú lo investigas. ¿Ok? Así que mirando el principio de todas las cosas, hemos visto que Dios tiene todo bajo control. Es decir, el control de Dios, es decir, el reloj de Dios, vamos a decir, en cuanto a la paciencia, tiene 6 días, o sea, 6,000 años dura la paciencia de Dios. Ese es el tiempo que Dios ha destinado para toda la humanidad, para toda la humanidad. 6,000 años, 6,000 años de paciencia. Sin embargo, eso, cuando vemos toda la historia de la humanidad, nos damos cuenta que hay un límite. Ese límite se acaba al final del día sexto, cuando viene lo que se conoce como el día del shofar o el día donde las trompetas suenan, que es donde comenzamos el séptimo día o el milenio, el séptimo día. Cada semana que tiene 7 días, 6 días, Dios nos está mostrando que tenemos ese tiempo y Él nos está enseñando que no quiere que toquemos un día, es el séptimo día para ensayar que queremos estar con Él en el milenio. ¿Ok? Eso es importante entender. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que por su gracia no destruirlos, sino expulsarlos. ¿Qué es mejor? ¿Ser destruidos o ser expulsados? Pues Dios eligió la expulsión. Nos sacaron de la casa. Nos sacaron de la casa. Y es decir, el Señor decidió expulsarnos para que de ahí el Señor nos rescate. Eso es lo que en ese punto estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en un mundo en el cual estamos comiendo todo el tiempo del árbol del conocimiento del bien y del mal. La ciencia aumentó, pero el mal también aumentó. Por eso es que tú puedes comprobar cuál árbol estamos experimentando. Cuando nace un bebé, cuando nace un niño o una niña, tú no tienes que enseñarle a mentir. Tú no tienes que enseñarle absolutamente nada de las cosas malas. Ni siquiera tienes que enseñarle a faltar el respeto a nadie. Él ya lo tiene por algo que se llama inclinación al mal. Esa es la herencia de Adán, la inclinación al mal. En hebreo se dice Yetzer Hara. No es el culpable el diablo, el adversario, Satanás. Él no es el culpable directamente de eso. Es indirecto, sí, pero el culpable o el responsable de tus actos no es tu cónyuge, no es Dios, no es Satanás tampoco. Eres tú mismo. Si no aprendemos eso en esta vida, corta vida, a propósito, pues lo único que hemos hecho aquí es consumir aire, consumir oxígeno, consumir agua y nada más. Y Dios aún en su bondad nos permite vivir esta vida, pero no vamos a entrar más allá de esta vida. Entonces, si tú quieres continuar con este maravilloso plan de Dios, necesitas seguir sus pasos. Y sus pasos tienen que ver con el Salvador o el que nos rescata, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro ungido, nuestro rey. Entonces tenemos que seguir esos pasos. Eso habíamos hablado en la primera sesión. Entonces, en la siguiente sesión habíamos hablado del primer fin del mundo. Luego de que Adán y Eva fueron expulsados, el Señor vio que 1700 años después,
fíjese bien, estamos hablando 6 capítulos de la Biblia y pasaron 1700 años. Eso quiere decir que a Dios no le interesa para nada demostrarte la existencia de Dios, demostrarte que la tierra fue creada o cuándo fue el origen de las cosas. El Señor lo pone en 3 capítulos, en 2 capítulos nada más, la creación, y ahí acaba. El Señor no te quiere, no es que, perdón, no te va a demostrar su existencia porque no es necesario. Es como que alguien pregunte, ¿será que el sol existe? Pues es una pregunta que la puedes resolver simplemente saliendo a un lugar donde puedas ver el sol. Pero si alguien no quiere ver el sol, siempre va a tener la duda de que el sol no existe. Pero eso ya es decisión de cada uno. Por eso es que la creación habla del creador, ¿no? Sin embargo, aún después de semejante belleza de creación que el Señor nos ha dado, la maldad del hombre se multiplicó en la tierra durante 1700 años aproximadamente. Es ahí donde el Señor vio que la maldad del hombre era muchísima, como vivimos actualmente. Así es que Dios planificó con 100 años de anticipación un rescate. Y en este rescate el Señor planeó salvar a toda la humanidad, pero solamente escuchó un hombre, su nombre es Noé, y a través de él se salvó toda su familia. Para que entendamos, aquí una figura importante, Dios quiere salvar familias, pero va a comenzar por un hombre o una persona, puede ser hombre o mujer, en este caso porque hay familias sin un hombre, pues Dios empieza por una persona. Esta persona que conoce la palabra del Señor es luz, pero a esta persona se le van a burlar, a esta persona no le van a creer, pero si esta persona que ya ve la luz se mantiene fiel y firme y humilde ante el llamado de Dios, va a afectar a toda su familia para bien, ¿ok? Así que no lo tome personal cuando alguien no le cree que Dios es real o cuando alguien no le cree las cosas de Dios que usted está hablando. No lo tome personal. Si lo toma personal, usted se va a ofender y después no va a querer hablar. Usted tiene que comportarse como un diplomático, un embajador. Y eso le va a ayudar, nos va a ayudar a todos justamente para que podamos llevar un mensaje de forma efectiva, no de forma emocional, de forma efectiva, razonable, sabiendo que todos los seres humanos somos lamentablemente imperfectos en cuanto a nuestra inclinación a Dios, pero sí somos como prácticamente inclinados al mal, como si para eso hubiéramos nacido. Es por eso que Dios nos tiene que rescatar de nosotros mismos. Y Romanos dice claramente que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Y esto del primer fin del mundo, la destrucción con el diluvio, nos demuestra claramente que el hombre no va a escuchar a Dios, no va a escuchar a Dios. Pero en el hombre existe algo pequeño que también tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nosotros por medio de su gracia, que es el llegar a un punto en el cual tú te preguntas, ¿no será que hay algo más? Y a partir de ahí por su gracia el Señor te va a rescatar. Si tú estás en ese punto preguntándote cosas como que, ¿de dónde viene la vida? O ¿cómo es que puedo ver tantas cosas con estos ojos? Alguien tuvo que hacer eso y llegas a la conclusión de que la ciencia no ha hecho todo esto. Ya hay un grado de humildad en el que estés reconociendo al Creador y ahí su gracia va a abrir tus ojos. Pero no es que te va a ayudar la gracia directamente para que tú conozcas la verdad. Tú tienes que estudiar, tienes que investigar. La Biblia le llama escudriñar. Entonces necesitamos hacer eso. Así que Noé, en ese tiempo cuando todos se le burlaban, hizo eso. Porque el momento en el que él construyó el arca, imagínense, no había ferreterías. En Estados Unidos diríamos, no había Home Depot. Él fue probado en su fe también, pero logró terminar la obra. Y es ahí, después de 100 años, donde Dios cierra la puerta de rescate.
Cierra la puerta de rescate a bebés, a madres embarazadas, a hombres, a mujeres, a ancianos, porque solo se salvó Noé y su familia. Nadie más. Eso tenemos que entender bien, muy claro. 8 personas se salvaron. Ya habíamos explicado lo que significa 8. 8 significa prácticamente eternidad. O sea, Dios nos está mostrando que cuando el Señor salva, salva para eternidad. O sea, si el Señor te está rescatando a ti, es para eternidad. Pero no te confíes, porque también dice la palabra del Señor que el que cree estaría en eternidad. O sea, el que cree ser salvo, pues mire que no caiga. O sea, no es una responsabilidad de tu padre, de tu madre, es tu responsabilidad y eso es bueno porque eso nos hace parte de un reino, no de una religión. En una religión uno piensa que las cosas van a salir bien por el hecho nada más, por el simple hecho de tal vez de que te vea el pastor en la iglesia o por el hecho de que todos te vean que estás cargando tu Biblia o cargando tu iPad, lo que tú quieras, pero estás asistiendo a la iglesia. Se ve bonito esa apariencia, pero otra cosa es vivir lo que tú dices que eres. Tenemos que aprender a vivir. Eso es prácticamente tener como sello en tu vida el Shema, o sea, que Dios es real en tu vida. Y eso te lleva a la eternidad. Primero te va a llevar al 7, al milenio. El 7 quiere decir el descanso de 1000 años, donde Yeshua, Jesucristo, va a gobernar con los que sobrevivan de la destrucción que va a haber por fuego aquí en la tierra. Pero cuando ya llegamos después del milenio al juicio del trono blanco, perdónenme que les estoy hablando algunos términos que de pronto no son fáciles de entender, pero cuando ya pasa el milenio va a haber un juicio final con abogados, con acusadores, con todo. Después de ese juicio prácticamente ya comienza el 8, es decir, la eternidad. Eso lo vamos a aprender en otra oportunidad, pero es nada más un recorrido que estamos haciendo a la primera destrucción de toda la tierra. Es ahí cuando comenzaron justamente ya los cielos nuevos y la tierra nueva. Como vemos acá en pantalla, Noé fue el único que fue salvado y a partir de ahí todo volvió a empezar. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué cielos nuevos? Porque estos cielos que Dios le dio a Noé ya cargaban nubes con lluvia. Antes no. Antes de Noé no había lluvia en la tierra. La tierra misma se humedecía a través de un vapor que salía de la misma tierra. Era un ambiente increíble en el cual la humanidad entera podía vivir mucho más de 100 años. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que los cielos nuevos y la tierra nueva eran diferentes a ese ambiente anterior. Lo mismo va a ocurrir después del último fin del mundo, que sería el que estamos próximos a eso. Así que después de el primer gran rescate de la humanidad, en el cual solo se salvaron 8 personas y murieron todo el resto de la humanidad, es que pasaron 350 años donde la maldad del hombre no había terminado. Esta maldad se reflejó en la construcción de la Torre de Babel. Vamos a decir que la Torre de Babel era la gota que colmó el vaso de paciencia de Dios para esa generación. Dios dijo, hasta aquí llegó mi paciencia con el hombre, por lo tanto, lo que voy a hacer es confundir al hombre y a partir de ahí Dios no permite que el hombre edifique sus propios altares para ponerse él por encima como un ídolo, sino Dios ahí lo que hace es confunde el idioma de la tierra, porque hasta ese punto solo se hablaba un idioma en la tierra, que es el hebreo antiguo. Ese es el idioma inicial de toda la humanidad hasta ese entonces. Pero a partir de ahí comienzan 70 nuevos lenguajes o 70 nuevas naciones. A partir de Babel se expande toda la tierra en 70. Eso lo puedes encontrar en una investigación sencilla que tú puedes hacer. Es por eso que Dios ahí marcó un antes y un después. A partir de ahí Dios estuvo con la mirada en aquellos que tenían, por lo menos en su corazón, una
como una inconformidad con lo que veían a su alrededor. Y así es como Dios encuentra a Abraham. Abraham, de quien vamos a hablar el día de hoy. Y con él hace un pacto impresionante, que hoy lo vas a entender. Entonces, a partir de Abraham, que eso es aproximadamente 2000 años después de Adán, a partir de Abraham, durante 2000 años, el Señor hace un trabajo con todos los descendientes de Abraham, ya no con toda la tierra. Recuerde esto. Dios ya no hace un pacto con toda la tierra, solamente hace un pacto con Abraham y sus descendientes. Es decir, una sola nación, nada más. No ha iniciado el Señor una religión, una denominación, ha iniciado una nación. Y durante 2000 años ha tratado de educarlos, es decir, a todos los hijos de Abraham. Y en esos 2000 años de historia, después de esos 2000 años de historia, vino el rescatador, Yeshua HaMashiach, hace 2000 años. Por lo tanto, si usted suma 2000 años antes de Abraham, más 2000 años después de Abraham, son 4000 años, viene Yeshua hace 2000 años, son 6000 años. Se están terminando entonces la oportunidad de los años que Dios nos dio para que entendamos que llegó la hora del rescate. No hubo otra generación como la nuestra que pueda contar la historia de 6000 años hacia atrás. Nosotros sí podemos contar, pero Abraham no. Abraham solo tenía 2000 años para atrás. ¿Me explico? Entonces, nosotros somos una generación recontra bendecida. Podemos entender la historia y es por eso que tenemos una responsabilidad muy grande, especialmente con nuestros hijos. Tenemos la historia en nuestras manos. Tenemos nada más que escudriñar todo esto para entender que Dios no está jugando a la iglesita, que Dios no está jugando a la religioncita. Dios lo que está haciendo con nosotros es mostrarnos que es un reino eterno el cual está en juego, tu vida eterna. Y no te lo digo para asustarte, porque al final es tu decisión. Espero que tomes la decisión correcta de entender que el rescate de Dios es para aquellos que reconocen su condición de necesidad de un salvador, de un rescatador. Y en ese nivel es donde Dios se aparece a tu vida y a través de Yeshua, de Jesucristo, es que Él comienza a mostrarte un plan. No es que te lleva a un lugar donde todo es paz y amor, donde tus problemas se resuelven. Eso es mentira. No, es más bien cuando comienzas a vivir con los pies en la tierra para derribar al ídolo más grande de todos, que es nuestro propio ego. En eso consiste el principio del rescate, derribar nuestro propio ego para que cuando el Salvador nos rescate, aprendamos a no movernos como cuando un salvavidas está tratando de rescatar a alguien que se está ahogando. ¿Cuál es el consejo que dan normalmente en la preparación anticipada para aquellos que están nadando? Es que cuando se estén por ahogar, no se desesperen tanto, sino apenas el Salvador va por ellos, ellos traten de estar inmóviles, porque si ellos se están moviendo, podrían incluso perjudicar su rescate. Y el que va a rescatarlos no va a poder rescatarlos porque ellos no están preparados. Su ego todavía está pataleando. El ego todavía nos dice, no es tan cierto, que esto no es verdad, porque este ego no quiere escudriñar las escrituras. Te digo de verdad, si tan solo tú escudriñas la Biblia un año, no te estoy diciendo nada más una oración, no, si no estudias las escrituras, no se te va a revelar el plan de rescate de Dios. Tú tienes que invertir tiempo, así como has invertido tiempo en esa carrera universitaria, si eres ya un profesional, o así como has invertido tiempo en esa escuela, si tú ya eres un bachiller. Pero no hay manera de entender algo, y especialmente el plan de Dios, si no escudriñamos, si no estudiamos su palabra sin tendencias. O sea, necesitamos estudiar no desde el punto de vista de ninguna denominación, porque cada denominación te va a dar su propio ego, su propia forma de ver las cosas.
necesitamos sacar todo eso de nuestras vidas para enfocarnos en el estudio de la Biblia sin tendencias y también sin estar criticando absolutamente a nadie, ni a ninguna religión ni denominación. No es el plan. No pierda su tiempo haciendo eso. Nada más enfóquese en aprender el plan de rescate. Hágalo por usted, por sus hijos, y le aseguro que usted va a ser alguien que va a regresar al Edén, que va a regresar a casa. ¿No le gustaría hacer aquello que tantos millonarios, tantos ricos en el planeta quieren hacer? Usted sabía que el cuerpo de Walt Disney está en una especie de cámara de preservación. Y no solamente él, hay muchas personas en la Tierra. Si usted investiga, hay muchos que esperan que la ciencia descubra el antídoto para la muerte. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque la ciencia hasta el día de hoy no ha podido crear ni siquiera un mosquito. Nadie ha podido crear un mosquito. Podemos jugar con las cosas creadas, pero hasta el día de hoy la ciencia no puede crear una sola célula, porque nosotros no somos creadores. Somos nada más como científicos que estudiamos la creación. Quien es el creador solamente es Dios, y Él es el único que puede llevarnos de regreso a ese lugar donde la muerte ya está vencida. Así que se trata de vida o muerte de este asunto, o si quieres, más fácil y más sencillo, se trata de tener visa para la eternidad. Visa para la eternidad. Es como cuando alguien viene a Estados Unidos o Argentina o cualquier otro país. No entras si no tienes visa. Visa. Me explico, es importante. Y ayer me sorprendí, fui a dejar a mi suegrita al aeropuerto, y cuando vamos al aeropuerto le pidieron la vacuna contra el COVID. Y yo no podía creer, más bien, que ella tenía la vacuna lista, y le dice la recepcionista de la aerolínea, si no tiene la vacuna no va a poder viajar. ¿Cómo es eso? Yo no podía creer. Miren, son las condiciones. Pero después investigamos, nos dice que Bolivia es uno de los pocos países que todavía pide la vacuna para entrar. Entonces ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿en qué sintonía están ellos? Porque en casi todo el mundo ya no piden la vacuna. Entonces, ella tuvo, gracias a Dios, esa condición y la pudo cumplir, y pues pudo viajar. Algo parecido va a pasar en el reino de Dios. El Señor te va a pedir la visa que tú tienes que tener, y las vacunas serían prácticamente tu actualización completa todo el tiempo. O sea, no es que tú tienes visa y ahora te duermes en tus casillas. No, tú tienes visa y tienes que actualizarte, así como se actualiza su misericordia. Tú tienes que actualizarte cada día en su palabra, ¿ok? Porque si no te actualizas, si no es decir, si no estás al día con la palabra del Señor, pues como vivimos en un mundo que está al día con quitar la palabra del Señor de tu corazón, pues vas a estar así, vacunado en contra de la palabra. Así que mejor vacúnate y ten listo tu prueba todos los días. Y hoy que estás estudiando la palabra, pues tienes lista la prueba. Habíamos dicho que cuando se salvaron estos 8, Nimrod apareció y él quiso construir una torre, la Torre de Babel, y les habíamos dejado saber también que esta misma torre se está construyendo en Irak. En Irak. Eso quiere decir que se está terminando la disciplina que Dios puso al hombre hace 1700 años con Nimrod en la torre. Cuando ellos quisieron construir la Torre de Babel, se está terminando. Ya no hay problema con los 70 idiomas, que ahora son muchos más, porque ahora los idiomas ya no son un límite. Es sencillo vencer cualquier obstáculo de idioma, incluso de cultura. Tú puedes estudiar desde tu casa. Yo, por ejemplo, antes de viajar a Israel hace un tiempo, estudié toda la cultura de Israel. Antes de viajar a Egipto, igual, estudié toda la cultura, bueno, no toda, ¿no? Pero vi 10 cosas que no debo hacer en Egipto. Entonces ya la cultura no es un límite tampoco. Me explico, uno puede ya anticiparse. Estamos en ese tiempo, y quiere decir el tiempo en el cual la gota de agua rebasó el vaso del Señor. Es como decir, los 6000 años se están terminando. Ahora, vaya a saber cuánto tiempo dura la gota del Señor. Con Noé duró 100 años, la gota, 100 años, construcción del arca. ¿Me explico? No sabemos cuánto tiempo todavía tenemos aquí en la tierra, pues
Esperemos que por lo menos nos permita alcanzar la mayor cantidad de personas de nuestro entorno principalmente. Muy bien. Entonces, la Biblia trata en pocas palabras de un padre buscando a sus hijos para rescatarlos de las tinieblas, o sea, de la mezcla, y llevarlos a la luz por medio de Yeshua. Él es el rescatador. Y así tener una relación saludable y eterna con ellos. Este es el plan. ¿Ok? De eso trata la Biblia. También la Biblia trata de un plan que Dios nos está dando como una oportunidad de rescate para toda la humanidad. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con algo. Es verdad que que la paciencia del Señor con toda la humanidad dura 6,000 años. 6,000 años. Eso es lo que dice las escrituras, 6 días. Hasta ahí y después viene justamente Yom Teruah, es decir, como hasta aquí llegó la historia de la humanidad. Él va a poner el sello de hasta dónde llegamos. Pero la pregunta es contigo. Con cada persona, ¿cuánto tiempo dura su paciencia? Pues nadie sabe cuándo va a morir. Hasta ahí Dios te dio tiempo, pero después que ya te toca partir, quiere decir que hasta ahí llegaste. Oro y espero que tú que estás escuchando esta enseñanza, no pienses que mañana tienes la oportunidad, sino seas sabio y humilde en decir, bueno, hoy me pongo a cuentas con Dios, pues quién sabe que mañana ya no estés. No vaya a ser que te ocurra como ese hombre que cuenta la parábola que decía, bueno, tengo títulos, tengo riqueza, tengo tantas cosas, trofeos y un montón de cosas. ¿Qué puedo hacer con tantas cosas que tengo? Y dijo, ya sé, yo lo que voy a hacer es voy a construir un gran almacén para guardar todo esto. Pero la respuesta de arriba viene y dice, necio, necio. No sabes que mañana van a pedir tu alma. Hoy mismo piden tu alma. ¿Me explico? Entonces, seamos sabios y humildes y no vamos a escupir arriba, porque la vida es muy corta y muy frágil. Así que necesitamos ser humildes para aprender a estudiar las escrituras. Y hágalo de forma personal porque usted está estudiando conmigo, usted ha estudiado con otras personas, usted ha estudiado con sus padres, pero tiene que llegar un momento en el cual Dios sea tu Dios, no el Dios de tus padres, y tú tengas una relación personal. ¿Qué es una relación personal con Dios? Es conocer su pacto, es conocer sus instrucciones, conocer tus responsabilidades, conocer también las consecuencias. Eso es una relación personal que tú tienes que tener. Como cuando entras a un trabajo. Nadie puede ir a trabajar por ti. Tú tienes que marcar tarjeta, tú tienes que demostrar que estás trabajando porque no puedes enviar a alguien por ti, porque si no, no estarías realmente en un mundo real. En este mundo real, si tú quieres tener una relación con Dios, solamente lo puedes hacer de forma personal. ¿Para qué son estos cursos o para qué es que tú te sientas en un lugar para escuchar su palabra? Solamente es para poner vitaminas, aumentar nutrientes en tu cuerpo, en tu relación con Dios. Pero de ti depende que te mantengas sano y Dios te da toda su farmacia, vamos a decir, de suplementos, de antibióticos, de todo lo que tú necesitas para que en este mundo donde hay una mezcla y tinieblas, pues no te contagies fácilmente con el pecado o con las cosas malas y tengas como un filtro en tu mente y en tu corazón para que cualquier nueva ideología, ley que salga en este mundo no sea más pesada o sea, no tenga más valor que la palabra del Señor. La palabra del Señor en tu corazón, en tu mente, tiene que tener más peso. Si no es así, cualquier viento, cualquier enseñanza te va a llevar de aquí para allá y nunca vas a tener estabilidad. Eso sí te puedo asegurar. Porque cuando uno no tiene su vida sobre la roca y tienes tu vida fundada sobre el humanismo sube, baja, cambia, es inconstante. Lo único estable en esta tierra es la roca. La roca es Cristo y la roca de Cristo se identifica en su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios específicamente en referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Los demás libros son una ampliación de los 5 primeros libros. No es que no son importantes, pero ¿quién de ustedes para entrar a una carrera universitaria pues va
va a empezar directamente por el quinto semestre o por el sexto semestre. No, todos comenzamos por la base. Si quiere usted realmente que en esa escuela, en esa universidad, te vean como un buen estudiante. Así que esa es la mejor forma. Y para eso hay dos metodologías de estudio de la Biblia. Una es la forma sistemática, ves la figura clara, y la otra es de forma temática. Nunca empiece a estudiar las escrituras por la forma temática, porque va a terminar poniendo, implantando en su corazón semillas que vaya a saber de quién son. En algún tiempo se sembró la semilla del Espíritu Santo. Comenzó un movimiento sobre el Espíritu Santo y todo el mundo haciendo caer a las personas. Luego vino otro tiempo de liberación de demonios y así bastantes épocas, diferentes tiempos, movimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Por causa de nuestra ignorancia con ver primeramente la Biblia de forma ordenada y sistemática. Vea la figura completa. Esto es razonable. Cuando tú quieres armar un rompecabezas, lo primero que tienes que hacer es mirar la foto de lo que estás armando. Porque si tú no tienes la foto, vas a armar lo que tú quieras y vas a terminar en lo que el mundo ha creado hasta el día de hoy. Muchas religiones bien intencionadas, no digo que son mal intencionadas, no creo que haya pastores, no creo que haya religiones que, bueno, aunque ha habido, pero en general no creo que haya pastores o religiones que quieren guiarte directamente fuera de la casa, fuera del Edén, pero lamentablemente lo hacen por causa, como dice Oseas 4:6, por ignorancia. Y esa es una ignorancia específica, no es una ignorancia general, es una ignorancia de los mandamientos del Señor, o sea, de las instrucciones. Así es que eso es importante entender, ¿ok? Importante entender. Ok, vamos más adelante y pues hasta aquí habíamos llegado la anterior semana y a partir de ahora ya es materia de la tercera sesión. Bueno, empezamos entonces la tercera sesión. Estas imágenes no son necesarias, permítame. Hasta aquí habíamos llegado. Ok, habíamos terminado con que es verdad que Dios va a salvar a toda la humanidad, pero esa humanidad no es como decir, cuando yo estoy en casa, muchas veces somos 5 en casa, es decir, cuando está mi hijo y su esposa, a veces digo, bueno, todo mundo nos preparamos para salir, pero ese todo mundo me estoy refiriendo a los 5 que estamos en casa. Cuando la Biblia habla de que toda la humanidad se va a salvar, está hablando, se refiere, es como una palabra que se usa para todos los creyentes, o sea, todos los que creen y obedecen se van a salvar. Dios en verdad quiere salvar a todos, no quiere que ninguno se pierda, pero lamentablemente no todos se van a salvar y no por culpa de Dios, no por culpa de nadie, absolutamente. Cada uno es responsable de su pecado, dice la Biblia, especialmente cuando somos grandes o mayores de edad. Probablemente los niños, pero de ellos es el reino de los cielos. Probablemente los niños van a ser eximidos de esa culpabilidad por su inocencia, pero ser niño va a depender de muchas cosas, ¿no? O no hay una edad para definir un niño. Yo conozco niños de 5 años que están viendo pornografía. Entonces, ese niño ya perdió la inocencia. Tengamos cuidado, padres, con eso. No dé usted ese aparatito directamente a sus niños, especialmente cuando son niños. Ese es el último aparato que deberían tener los niños en sus manos sin supervisión. Entonces, permita que la inocencia de sus hijos dure el mayor tiempo posible. Qué hermoso es ver a un jovencito de 17 años, todavía inocente, pero qué horrible es ver a un niño de 8, 7 años, pero de inocencia no le queda absolutamente nada. Qué palabrotas, qué pornografía, qué falta al respeto, qué rebeldía. Si tiene hijos así, nada más pare, como dice Jeremías, pare, piense, o sea, pare, mire si usted está en el camino. Si no está en el camino, pare, como le digo, mire, pregunte y luego vuelve a empezar. No tire la toalla. Hay esperanza, ¿ok? Hay esperanza. Así que solamente el remanente será salvo. ¿Qué es el remanente? Habíamos hablado también esto. El remanente es la parte pura de algo.
no es la parte, vamos a decir, que, que nunca ha fallado, es la parte que se ha purificado y se ha mantenido purificándose. En otras palabras, es la parte perfecta, pero no malinterprete, la palabra perfecto en español quiere decir sin error, pero bíblicamente la palabra perfecto quiere decir maduro o completo. Entonces Dios está buscando que seamos maduros o completos. La palabra completo quiere decir definido, definido. O sea, yo estoy claro que voy a estar en el lado de la luz y estoy claro que no voy a estar en el lado de la oscuridad. Eso es todo. Pero vivimos en un mundo donde está todo mezclado. Es verdad, en el mundo, pero en tu corazón, en tu mente, mandas tú. Es decir, tú decides dónde va a estar tu mente. Si quieres estar en un mundo mezclado, no estás completo, no estás perfeccionado, pero si tú quieres perfeccionarte, aunque el mundo diga es al norte o es al sur o cualquier dirección, tú sabes bien que tenemos que ir en contra de esa corriente. Esa es la forma de explicar también quién es un remanente. El remanente no es alguien que ha estudiado toda la Biblia de pe a pa, ¿no? De pronto comenzaste hoy a ser remanente y solo te sabes uno o dos mandamientos. Sé fiel a eso, pero conforme Dios te dé más vida, no te quedes con dos mandamientos, comienza a estudiar los demás y así te vas a completar, ¿ok? Entonces, lamentablemente no todos se van a salvar. Ya Dios lo demostró con muchos eventos. Un evento fue el diluvio. Otro evento fue Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas personas se salvaron en Sodoma y Gomorra? 10, nada más. Ese fue el mínimo que Dios puso, pero lamentablemente ni siquiera esos 10 estaban preparados. Y esos 10 era toda la familia de Lot. Lamentablemente, 3 sobrevivieron de esos 10 que Dios quería salvar. Y esos 3 eran Lot y sus 2 hijas, de todo Sodoma y Gomorra. Pero el plan de Dios era salvar por lo menos toda la familia de Lot. Pero usted sabe, por ejemplo, la mujer de Lot, ¿qué es lo que hizo? No siguió las instrucciones. Eso quiere decir que aunque uno ya está seleccionado para salvación, uno ya está seleccionado para el rescate, dice la Biblia que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y eso es un mensaje para los tibios. Si usted está en tibieza, está con un pie aquí, un pie allá, corre el riesgo de ser una estatua de sal. O sea, de ser simplemente alguien que va a ser observado vamos a decir, por los títulos que tiene, por cosas que son muertas, como una estatua de sal. Hace tiempo, cuando estuvimos en Israel, pudimos ver esa lección de vida que Dios nos está dando, porque ahí sí se ve una estatua de sal. Está en el mismo lugar, no sé si la hicieron, la construyeron, pero es usted lo puede encontrar en Google, San Google, que nos da todo, pero está ahí la marca de Sara. Digo, de la mujer de Lot, dije Sara por error. Así que no seamos esas estatuas de sal, no seamos esos tibios con un pie aquí, un pie allá. Obedezcamos las instrucciones del Señor, especialmente en el momento del rescate. Y el momento del rescate llegó, estamos en ese tiempo. Este es el tiempo en el cual no tenemos que dar lugar a la duda. Y si hay duda, recuerde, tiene que ser duda que investiga, no una duda que nos encapricha, una duda que simplemente nos pone que no es cierto y yo no voy a creer. Pues investíguelo, descúbralo y, y no vaya a idolatrar a nadie. Si de pronto viene alguien que tú amas, vamos a decir un pastor a quien respetas, qué bien que lo respetes, pero aún ese pastor, aún cualquier persona, yo incluido, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. No vaya a llegar usted ya al juicio y vaya a decir, yo estoy aquí condenado porque yo le creí a tal pastor, entonces tal pastor tiene que ser condenado. No, Dios no te va a dar esa opción. Por eso es que tenemos vida. Por eso dice la escritura, no creas todo lo que te dicen. Tú tienes que escudriñar, verifícalo por ti mismo. Entonces, empezamos esta tercera sesión. Mis repasos siempre son un poquito amplios. Perdónenme, pero necesito como cimentar todo eso. Entonces, hoy, si logro hacer esta página, ya hemos prácticamente avanzado bastante a la tercera sesión. Vamos a hablar del pacto eterno, la tercera sesión, el pacto eterno para salvar a todas las naciones.
Recuerde eso. El pacto eterno para salvar a todas las naciones. Sesión número 1, el principio de todas las cosas. Sesión número 2, la demostración de que Dios tiene un límite, es decir, el primer fin del mundo. Sesión número 3, Dios vuelve a empezar. Y cuando Él vuelve a empezar, ya no comienza con toda la humanidad, porque toda la humanidad le dio la espalda. Entonces Dios escogió al menos malo, a Abraham, que no era perfecto, pero lo perfeccionó Dios. Entonces, de eso vamos a hablar. El pacto eterno de Dios para salvar a todas las naciones. Dice segunda de Pedro 3:9, sino que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Recuerde bien, al arrepentimiento. No al arrepentimiento que nos han enseñado de forma religiosa. Ese arrepentimiento que dice, me golpeo el pecho en algunos lugares, camino de rodillas en otros, o en otros lugares dicen que el arrepentimiento simplemente es cambiar tu forma de pensar. Pero eso es muy abierto. No está mal, está más o menos cerca. Eso es metanoia en griego, cambiar tu forma de pensar. Pero el arrepentimiento bíblico va más allá de solo cambiar tu forma de pensar. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah, que quiere decir regresar a la palabra o al pacto eterno de Dios, regresar a la instrucción de Dios, dar un giro de 180 grados, regresar al punto en el cual Dios te está rescatando. Eso es arrepentimiento. Es como decir, Dios dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién está apuntando Dios? Está apuntando a todos los demás ídolos, pero va a comenzar por tu ego. Entonces, si tú quieres arrepentirte, tienes que empezar a trabajar primero contigo mismo, porque tu ego mora dentro de ti. No vayas a empezar a trabajar con el resto de las personas. Vas a empezar a decir, como muchos dicen, que si Dios es tan bueno, ¿por qué no trae un bien a la humanidad? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? Ese ego sigue hablando. Ese ego sigue vivo. Hay que derribarlo todos los días. Y es ahí donde se te va a revelar este pacto. Veamos, para empezar, las 4 estaciones del pacto de Dios con Abraham. Usted ha estudiado la historia de Abraham y veamos con estas 4 estaciones en qué punto estamos. Primer punto, cuando Dios quiere hacer un pacto contigo, vamos a poner el modelo de Abraham, Dios va a llamarte, Dios va a golpear tu puerta, como dice, estás invitado, ven a cenar conmigo. Dios hace un llamado a tu vida. Génesis capítulo 12, 350 años después de Nimrod. Estamos hablando de, desde Génesis capítulo 6, ya Dios demuestra que las cosas son serias. Génesis capítulo 12, comienza la esperanza llamando a Dios a Abraham. Dios llama a Abraham y le dice así, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes. Estoy utilizando la Biblia nueva versión viviente, por si acaso, si alguien está usando la Reina Valera hoy, voy a usar la nueva traducción viviente. Me gusta mucho, especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento. Puedes leer, si quieres, Reina Valera, es prácticamente lo mismo, nada más que aquí tiene otro sabor esta Biblia, así que la voy a usar. A propósito, alguien me preguntó alguna vez cuál es la mejor Biblia para usar, pues yo te recomendaría todas las que puedas, porque cada una tiene, de una u otra forma te va a mostrar un poco más. Así que es bueno escudriñar la mayor cantidad que puedas y para eso te recomiendo que bajes un app. Puedes utilizar Explorer, puedes utilizar My Bible. Hay muchísimos exploradores, así que escoge tú. Nada más que compara las versiones. Eso es escudriñar. Vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Dice así, estación número 1. Dios hace un llamado. Te va a llamar. Te va a invitar a salir del paganismo, de la mezcla. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran denominación. No dice así. Haré de ti una gran nación.
te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años, como lo habíamos dicho, cuando salió de Harán. Ok, primera estación, Dios te va a llamar. Dios va a llamar por tu nombre y te va a decir, Cristian, es tiempo de que pares esa forma de vivir. Acércate a Dios. Ese es un llamado de Dios. O de pronto te enfermas en una prueba de enfermedad y Dios te hace pisar los pies en la tierra. O de pronto un despecho, cualquier cosa Dios va a usar. Pero generalmente Dios usa su palabra y por medio de tus padres, generalmente. Si no quieres escuchar esa voz, pues para ahí porque ya la siguiente estación ya ni siquiera va a ser revelada a tu vida. Aquí les quiero enseñar un principio. Dios no revela la instrucción mientras no salgas de esa posición de mezcla. Les explico en otras palabras. Cuando Dios reveló sus instrucciones, su pacto a su pueblo Israel, no fue cuando estaban en Egipto. Dios no revela su instrucción cuando estamos en esclavitud. No, ni pienses que Dios te va a dar ahí su luz. No te va a dar su luz. Pero cuando tú salgas o cuando Dios te saque, Dios te está invitando a salir, pero Dios no los sacó como levantando los pies. Ellos tenían que hacer las instrucciones de Dios y Dios sí los protegió. Eso es diferente. Cuando tú sales, Dios te revela sus condiciones. Así es que primer paso o primera estación es Dios te va a llamar. Segunda estación, cuando ya has salido, cuando has cruzado del paganismo hacia el creer que solamente hay un Dios, Dios te va a revelar más detalles. Y esos detalles están en Génesis capítulo 17. Y dice así, estas son las condiciones del pacto de Abraham. Cambia también su nombre a Abraham. Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, preste atención, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, ¿cuántos años pasaron después de que Dios le hizo la invitación a Abraham? Pasaron 25 años. ¿Por qué es que pasaron 25 años? No vayamos a decir, pues Abraham tardó mucho. Piense, Abraham no tenía una Biblia. Abraham no tenía las mismas ventajas que tú y yo tenemos. Abraham no tenía absolutamente ningún recurso bíblico. No había nada. Él tenía que crecer en base a una visión que había tenido del Señor y sueños varios. Es por eso que se equivocaron varias veces también. Sin embargo, después de 25 años, Dios vio que Abraham estaba listo. Mire, cuando tú estés listo, Dios te va a dejar ver su luz. Su luz son sus instrucciones, es su pacto. Aquí dice Abraham tenía 99 años de edad. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, íntegra, si tú quieres. Dice, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Miren, 25 años después. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto. Te haré el padre de una multitud de naciones. No le dice todavía los detalles del pacto. No vamos a hablar de eso hoy. Nada más te estoy mostrando las condiciones del pacto. Pero comienza con algo. Y le dice, además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Ok, vamos a explicar la segunda parte. Lo primero que Dios hace con Abraham es cambiarle su nombre. ¿Qué significa cambiarte el nombre? El nombre en hebreo, o perdón, en el contexto bíblico, significa propósito. Eso significa nombre. Tu nombre es tu propósito.
El significado de Abraham, sin H, quiere decir padre de una nación. Ab, padre, Am, es solo una nación. Padre de un pueblo, nada más. Padre de un pueblo. ¿Me explico? Pero Dios cambia ese propósito y Dios le dice, ahora vas a ser Abraham. Ab, y Aham ya es la parte multitud de pueblos, multitud de naciones. Fíjense el cambio que Dios hace. Le aumenta los lentes, la visión, el largavistas que tenía Abraham. Por eso le dice, sal y ve las estrellas del cielo. Pero aquí, en las condiciones del pacto, ya hay un propósito más grande. Escucha bien esto que te voy a decir. Aunque tú tengas el propósito de alimentar a todos los huérfanos, a todas las viudas, darles de comer a todos los pobres, pero no tienes el pacto, tu propósito es igual que el de la Madre Teresa de Calcuta. Un propósito muy bueno. Su estatua de sal, o sea, su historia la conocemos. Claro que la conocemos. Una mujer muy reconocida, yo la admiro, pero lamentablemente solo llegó hasta los límites de esta tierra. Sí, nada más. Uno me dirá, pero ¿acaso yo sé dónde está ella? Pues tal vez Dios en su misericordia hace sus cosas, Él es Dios, pero lo que sí sé, según las escrituras, es que todo aquel que está en el pacto que Dios ha hecho con Abraham, no con la iglesia católica o la iglesia protestante o cualquier otra iglesia, sino a quien representa, si es el reino de Dios, pues te aseguro que tienes, vamos a decir, todas las garantías y posibilidades para que vuelvas acá a la casa eterna, a la casa eterna. ¿Ok? Entonces, en este segundo paso, Dios cambia el propósito de tu vida. Dios cambia tu propósito. No propósito terrenal, sino propósito sobrenatural o celestial. Un propósito eterno. Eso es lo que hace Dios con cuando cambia el nombre de Abraham para Abraham. Tercera estación. Primera estación, Dios llama. Si tú obedeces y sales, Dios te revela tu propósito. Pero si no sales, ni pienses que te va a revelar nada. Lo único que vas a tener es todo lo que puedes encontrar en la Biblia de forma temática. Claro, la Biblia igual te va a bendecir, pero no te va a llevar a la eternidad. La eternidad solamente viene a tu vida si estás en pacto, porque este es un pacto eterno. Tercera estación, tiene dos partes. La tercera estación es Génesis 22, la prueba de fe de Abraham. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué acaso Dios no le garantizó anteriormente? Le garantizó, pero Dios tiene que probar la obediencia de Abraham. Así como Dios probó la obediencia de Adán, Dios probó la obediencia de Abraham. Y si Dios probó la obediencia de Adán y la obediencia de Abraham, Dios va a probar la obediencia tuya y mía. El amor debe ser probado. Si no pasa por fuego el amor, es un amor de papel basado en emociones. Pero cuando el amor es probado, ya no está basado en el papel, está basado en la pureza. Ese es el amor que no va a rendirse frente a ninguna otra tentación. Nosotros tenemos que tener ese amor. Entonces Dios tiene que probar a Abraham. Y Dios dice así, Génesis 22. Tiempo después, ¿cuántos años después? No eran 25, recuerde usted. ¿Cuántos años tenía Isaac? Acá estamos aproximando que la mujer de Abraham, Sara, murió en el capítulo 23 a los 127 años. Entonces, justamente son como 7 años en cuanto a ese sacrificio y la muerte de 7, 5 años en cuanto a la muerte de Sara. Eso ya lo vas a ver cuando tú quieras investigar por ti mismo. Pero tiempo después Dios probó la fe de Abraham, y dijo, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Y Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí,
a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, el mismo lugar donde Cristo también fue crucificado. Vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te voy a mostrar. Dios es específico, Dios te va a guiar a un lugar específico, ¿ok? Esa es la primera parte de la prueba de Abraham. Dios toca llaga, toca el corazón, y cuando tocan a nuestros hijos, tocan nuestro corazón. Dios quiere que entreguemos nuestros hijos. Dios quiere que entreguemos, porque en resumidas cuentas, muchas veces, generalmente diría, los hijos se convirtieron en el ídolo que nosotros tenemos. ¿Sabía usted que los divorcios, muchos de los divorcios, no es que comienzan con los hijos, se agrandan con la intervención de los hijos cuando los hijos no tienen Torah o cuando los hijos no entienden los principios bíblicos, porque los hijos empiezan a provocar a ir a los padres a través de su inmadurez. Hay muchas explicaciones con eso, pero tengamos cuidado con amar más a un hijo o con escuchar más a un hijo que a Dios o a tu cónyuge si tu cónyuge está en Torah. Entonces, siguiente etapa del pacto, de la estación, de la tercera estación. Estamos en la tercera estación, entonces Dios llama a Abraham, primera estación, Dios da las condiciones del pacto, marca la cancha, pone las reglas del juego y Dios prueba tu corazón. Y para eso va a tocar lo que más amas. ¿Y qué es lo que más amaba un hombre que tenía una mujer estéril o que él, claro, prácticamente un hombre de tanta edad? ¿Qué es lo que amaría más un ancianito? Pues su hijo. Y Dios toca su hijo y le dice que lo sacrifique. Entonces viene el versículo 9 en el mismo capítulo y dice, Abraham obedeció, lo llevó al monte Moriah, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac. ¿Qué pasó con Isaac tan grande y se dejó atar? Lo que pasa es que Isaac es una figura de Yeshua. Y en la historia cuenta que él era extremadamente sumiso a sus padres, así como Yeshua. Y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento, cuando Abraham estaba por bajar el cuchillo y sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo tiene que parar y le grita y dice, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Y ahí es donde Dios, por medio del ángel, le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. Y mire lo que dice Dios por medio del ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, pues no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Esto en el contexto original en realidad no es, no nos muestra prácticamente que Dios que no sabe las cosas. Es como que Dios está mostrándole más a Abraham que él tiene que tener ese nivel de fe de él mismo, estar libre de cualquier idolatría, libre de cualquier cosa que se interponga entre Dios y los hombres. Principalmente cuando Dios prueba nuestras vidas, es para nosotros mismos el beneficio. Es aquí donde Abraham fue prácticamente liberado del riesgo de idolatría que Abraham pudo tener con sus hijos. Y esto te digo, hermano, a ti o hermana, a ti. Tiene que llegar un punto en el cual tú sueltes a tus hijos y pongas a Dios en ese lugar. Porque si tus hijos ocupan ese lugar, el diablo te va a hacer tu vida de a colores. Te va a agarrar tu vida a cuadritos. Pero mientras ese lugar esté ocupado por Dios, el diablo no va a tener acceso a tu vida. Escucha bien. Aquí es donde ya prácticamente Dios confirma, es decir, prueba a Abraham. Y en la cuarta estación ya Dios pone el sello de garantía, y a partir de este sello hasta hoy y hasta la eternidad es que esto no lo va a cambiar Dios. Dice Génesis 22, la garantía eterna del pacto con Dios, de Dios con Abraham. Leamos, dice así.
Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor le dice, ya que me has obedecido, se da cuenta, la bendición es condicional. Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mí mismo, juro por mi nombre. Recuerda lo que significa nombre, es propósito. ¿Cuál es jurar por el nombre de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es salvar al remanente de la casa de Israel, salvar a todos los que el Señor, a todos los que estemos en pacto. Ese es el propósito de Dios. Si tú quieres saber, su nombre es salvarte. Su nombre es Yeshua. Dice, juro por mi nombre, juro por mí mismo, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y mediante tu descendencia, escuche bien esto, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Fíjese bien, estas 4 estaciones ya nos deberían hacer pensar, este es el único plan válido para toda la humanidad. Todos los demás planes que te puede contar el humanismo están descartados. Si quieres, no sirven para nada. No te agarres de ningún otro plan. En este plan, en el plan de las 4 estaciones del pacto que Dios hizo con Abraham, está Yeshua. A partir de la semilla de Abraham sale Isaac, sale Jacob. Y a partir de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y de una de ellas, Judá, es que viene el Salvador, quien nos va a rescatar. Muy bien. Entonces, deme 3 minutos, unos 3 minutos más y ya terminamos lo que tenemos que aprender hoy. Entonces, Dios en estas 4 estaciones nos muestra cómo va a trabajar desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22. Trata todo de la historia de Abraham. Todo, absolutamente todo de Abraham. Este cuadro, le puedes sacar una foto que les estoy mostrando aquí. Esto lo damos a detalle en el curso básico, pero hoy solamente les voy a mostrar imágenes. Entonces, fíjense bien, para recapitular todo. Paso número 1 es que Dios llama a Abraham, le cambia el nombre de padre de un pueblo y le pone el nombre de Abraham. Cambia su propósito terrenal a propósito eterno, propósito denominacional a propósito de una nación grande. ¿Me explico? Eso es lo que Dios hace. Abraham en esos 25 años iniciales comete errores y uno de sus errores fue Ismael. De ahí salen los musulmanes, de ahí salen todo ese grupo de personas que prácticamente son una gran parte de la humanidad. Después de Abraham viene su hijo Isaac. Isaac prácticamente es la demostración que no hay esterilidad para el plan de Dios. El plan de Dios no es estéril, pero también en Isaac va a ocurrir una elección y Dios tuvo que elegir a uno de los 2 hijos de Isaac y ese hijo fue justamente Jacob. Esaú fue desechado. O sea, recuerda bien esto. Dios va a desechar a quien menosprecie el pacto. Dios va a rechazar. Si tú menosprecias el pacto, ten cuidado. Si estás vivo, arrepiéntete. No menosprecies el pacto porque Dios de verdad te va a dar una oportunidad de vida. Pero si tú mueres rechazando el pacto de Dios, no hay más esperanza para ti. Pero si estás vivo, hay esperanza. No rechaces su pacto. Y Esaú lamentablemente rechazó el pacto. De ahí viene Edom, de ahí vienen los romanos de Esaú. Bueno, esta es otra historia, pero Jacob, que dio todo por el pacto, dio todo por comprar el pacto, dio todo por continuar el llamado de Dios. Él tiene también 12 hijos, tiene hijos y sus hijos son 12. Esa es otra historia, pero estos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, que sería la hija mujer, pero también, con ella serían 13, ¿no? Pero también vinieron Dan, Neftalí, Gad, Aser y Benjamín. Son 12 hijos. Pero aquí ocurre algo. Dios continúa la promesa
pero siempre él utiliza primogénitos. El llamado de Dios inicialmente es con los primogénitos. Recuerde bien, el primogénito no es el hijo mayor como nos han enseñado. Puede ser el hijo mayor, pero primogénito en el contexto bíblico quiere decir aquel que continúa con la promesa de Dios dada a Abraham. Ese es el primogénito. Y Dios no se fija edad, no se fija apariencia, no se fija cosas externas. Dios mira quién realmente en su corazón quiere continuar con el pacto del gran rescate hecho a través de Abraham por medio de Yeshua. Entonces, el primogénito de todo Israel no es Rubén, que es el hijo mayor, sino es José. José quien no menospreció las enseñanzas de su padre y de su madre. José continuó con la promesa. Y a partir de José es que continúa la historia, y de José, después de que él fue llevado a Egipto, ustedes saben la historia, viene Efraín. Y de Efraín también viene Moisés. Moisés era de la tribu de Efraín. Recuerde eso. Perdón, Moisés era de la tribu de Leví, pero después de Efraín, ahí hay un error, perdón, Moisés no viene de la tribu de Efraín, porque Efraín en realidad ya es un conjunto de tribus, ahí está Leví, justamente. Entonces, pero Moisés continúa con el pacto. Y aquí hay algo interesante. Cuando Efraín, es decir, José, estaba en Egipto y Efraín se multiplicó estando en Egipto después de 450 años, Dios hace un llamado a Moisés. Y a Moisés, bueno, la historia es muy amplia aquí, pero a Moisés el llamado que Dios le hace es para continuar con la promesa que Dios dio a Abraham. Escuche bien esto. No inició un nuevo pacto con Moisés. Dios continuó con la promesa de multiplicación a través del linaje de Abraham. Moisés tenía dos propósitos. Primer propósito era liberar al pueblo. Eso es lo que hace la ley de Moisés, libera al pueblo, te saca de la esclavitud. Y el siguiente propósito es ya entregarte la instrucción, entregarte la Torah. Entonces, cuando tú tienes a Moisés en tu vida, automáticamente te vas a diferenciar de la esclavitud. La esclavitud que te agarra y te dice, tú tienes que vivir conforme a este mundo. No, cuando tienes a Moisés ya empiezas a ver instrucción. Y esa es la ley de Dios o la Torah, mal llamada ley. Pero después de Moisés continúa el proceso. Recordemos que cuando Dios sacó a Moisés de Egipto junto con todo Israel, salieron 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, incluso ancianos. Estos 600,000 hombres eran los que podían ser parte del ejército. Todavía no había un ejército, pero en ese tiempo se contaban así a las personas. No se contaban mujeres ni niños. O sea, quiere decir que salieron como 2 millones o más. Así es que luego de la salida de Egipto, 50 días después, ya no estaban en esclavitud en Egipto, Dios entrega su instrucción. Como les dije al principio, Dios no te va a revelar su instrucción mientras estés en Egipto. Tienes que salir de Egipto. Es así como Dios continúa con Moisés el pacto que Dios hizo con Abraham y lo hace a través de Josué. Josué, que es una representación de Yeshua. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas, sacado de las aguas. Y esto nos da una imagen a que también las aguas representan las naciones o los gentiles, si tú quieres, y el nombre de Moisés quiere decir que él te saca de las naciones, él te saca de los gentiles. Ya no eres gentil si estás con Moisés, ya no eres parte de las naciones, ya eres parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los que son del linaje de Abraham, todos los demás son de las naciones o los gentiles. Es ahí de donde después de Moisés surge Josué y Dios continúa con Josué. Josué significa, el propósito de Josué es la salvación de Dios. Y Josué tiene dos propósitos también. El primer propósito de Josué, continuando con la instrucción de Dios, obviamente, era
introducir a todo el pueblo rescatado de Egipto, que se habían quedado 40 años en el desierto, en esa prueba tan dura donde solo se salvaron dos, Josué y Caleb. Su propósito era introducir a todo el pueblo a la tierra prometida y luego repartir el territorio llamado la tierra prometida. Entonces, es ahí donde viene el primer gobierno después de Josué, que es el gobierno de los jueces. Una de las primeras identidades de alguien que administra la ley del Señor para gobernar su casa es que seas llamado juez. ¿Quién es un juez? Un juez es un representante de Dios aquí en la tierra. Este juez tiene la función de prácticamente administrar los mandamientos de Dios para que las demás personas que están bajo ese juez puedan no desviarse de los mandamientos del Señor. Habían varios jueces en la Biblia y esta época duró 350 años. 350 años. Me explico, 350 años de historia de jueces donde lamentablemente casi todos los jueces eran malos. Luego de los jueces viene la historia de los reyes. Hubieron 3 reyes que gobernaron las 12 tribus de Israel. Estos reyes eran Saúl, David y Salomón. Continúa la historia de Abraham, si se da cuenta. Estos 3 reyes gobernaron a las 12 tribus de Israel. Pero lamentablemente, después de los pecados de Saúl, vinieron los pecados de David. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl tuvo la reacción del primer Adán. ¿Cuál fue la reacción de David? Tuvo la reacción del segundo Adán. El pecado de David era terriblemente malo, mucho más malo que el pecado de Saúl, pero la actitud de Saúl fue malísima. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Culpar a los demás, no asumir su responsabilidad. ¿Cuál fue la actitud de David después que fue confrontado por Dios? Fue reconocer su responsabilidad y pagar las consecuencias. Las pagó duramente hasta su último día. Luego viene Salomón, quien ya heredó riquezas, heredó prosperidad, pero él también cometió errores. Y podríamos decir que por culpa de Salomón, en este caso, es que fueron divididas las 12 tribus de Israel. Y hasta ahí la historia de este día. Y solo quisiera que tomen esta foto y la tarea para la casa para la siguiente semana va a ser esta que viene a continuación. Perdónenme, aquí viene la tarea. La tarea para la casa es esta. Escuche bien. Aquí viene la tarea y con esto terminamos. Aquí está. Esta es la tarea para la siguiente semana. Para la siguiente semana, usted solamente debe hacer esto. Debe copiar tal cual este cuadro a mano o en computadora, como usted quiera. Y si ya lo tiene, repáselo. Algunos que ya lo tienen hecho, si quieren, pueden hacerlo de nuevo. Eso les va a ayudar. La tarea para la casa de la siguiente semana es copiar este cuadro. Esta es la parte 1. Sacamos foto a esto, por favor, para publicar, Claudita. Copiar nada más esto. Cópielo, tal cual. Copiar, nada más. Copiar esto. Permítame mostrarle bien la imagen. Perfecto, creo que ya está. Ya está, ya está. Perfecto. Siguiente cuadro es este. Tal cual. Copie estos 2 cuadros, el anterior y este. Eso es toda la tarea. Toda la tarea para la siguiente semana. Copiar. Porque con esto me va a ayudar para que entremos a la siguiente parte de la 4ª sesión para que entendamos bien cómo debemos trazar las escrituras. Y con esto usted va a tener más idea para enseñar a sus hijos cómo ubicarnos en las escrituras. Entonces, finalizando, nada más quiero dejarles saber, la Biblia trata de la historia de una familia y esta historia tiene que ver con Abraham. Si te han contado otra cosa, llegó el tiempo para cuestionar eso constructivamente. Si tú no sabías que trata la Biblia de la historia de Abraham desde el capítulo 12 y termina esta historia
en Apocalipsis 22, donde el linaje de Abraham por medio de las 12 tribus de Israel y todos los que han tratado de entrar a estas 12 tribus son los únicos que van a ser salvados, pues si tú no conoces esto, más te vale cuestionarte, preguntar, investigar. Te va a tomar un año. No te estoy prometiendo que es nada más una oración. Te va a tomar un año por lo menos de que tú responsablemente investigues, si es la primera vez que estás haciendo. Pero si tú ya has empezado a estudiar hace mucho tiempo, te aseguro que con este estudio se te va a aclarar un poquito más y vas a tener más destreza para enseñar a tus hijos y a todos los que amas. Porque en nosotros está prácticamente depositado un plan de rescate para vida eterna. En tus manos está eso. En tus manos hay una luz que no es como una lamparita pequeña. Es una luz que lleva a las personas a eso que los grandes millonarios, y con esto quiero cerrar, han pagado incluso con toda su fortuna para que sus cuerpos estén guardados hasta que se encuentre hasta que la ciencia encuentre el antídoto para la vida y que puedan beber de la fuente de la juventud. Pues te diré, eso no existe. Llegó el tiempo de poner los pies bajo la tierra y no poner nuestra confianza en la ciencia, ni en nuestros títulos, ni en nada de lo que el hombre pueda lograr. Porque si yo te digo, es más o menos cierto, estaría siendo irresponsable. Mi responsabilidad es dejarte saber que todo lo que vives en este mundo, todo lo que vives en esta tierra, como dice Eclesiastés, solamente es vanidad y es aflicción de espíritu. Pero no quiere decir que en medio de este mundo no puedas encontrar la luz. La vida es corta y frágil, pero es suficiente para encontrar el camino de retorno a casa. Tú y yo no hemos sido creados solo para lo que puedes ver y tocar o construir tú en esta tierra. Eso es nada más el tercer nivel de lo que Dios está haciendo en cuanto a las 4 estaciones. El tercer nivel es que Dios va a probar, a ver si eres realmente real en este pacto. Si no eres real, Dios te va a bendecir viviendo nada más esta vida. Dios no es malo, pero te va a dejar vivir en esta tierra, pero no más entrar a la vida eterna. Eso es tu decisión. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar. Y tan rápido se han pasado estas 2 horas, Señor. Ayúdanos a que la semilla llegue al corazón fértil, Señor, el corazón humilde que quiere aprender. Y si de pronto aquí hay alguien que todavía no está entendiendo esto, te pido que en esta semana, al hacer esa tarea, se les revele un poquito más. Adiestra nuestras manos, Señor, para la batalla que sí vale la pena, que es la batalla de la fidelidad a tu palabra, la batalla de la fe. Cualquier otra batalla, ayúdanos a ser sabios para no perder nuestras vidas, nuestro tiempo, no pelear por cosas materiales, sino solamente por las celestiales. Pero no ser mensos también en las cosas terrenales, sino ser mansos. Nada más, dar la capa cuando alguien nos las pide. Oír la segunda milla cuando alguien nos pide, pero nunca siendo mensos, sino mansos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, prudentes y humildes. Te pido por cada uno de los estudiantes aquí en esta clase y por sus familias. Ayúdanos a preservar nuestra semilla por eternidad y a no desperdiciar, a no despreciar como Esaú semejante oportunidad de vida eterna por medio de un pacto. No hay otro pacto, Señor, que esté vigente. Cualquier otro pacto, Señor, no está vigente, es obsoleto, es inservible. Es como una visa prometida sin legalidad. ¿Cuánta gente, Señor, ha sido engañada? ¿Cuánta gente, Señor? Gracias, amado Padre. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén.